Ah, hola. Justo contigo quería hablar. ¿Recuerdas que siempre estamos comentando lo mal que nos va en tercero de la ESO? Que no conseguimos estimular a los alumnos. Que todo lo que le proponemos les resulta un rollo. Pues bueno, me gustaría contar contigo en un proyecto que hemos diseñado. El proyecto combina una situación más o menos creíble con una situación completamente fantástica, pero que consideramos que puede ser estimulante para nuestros alumnos. El título del proyecto es Apocalipsis Zombie, cómo sobrevivir a una cuarentena escolar. En el proyecto combinamos una situación más o menos real, como es un intercambio con un centro educativo cerca de Londres, y una situación ficticia, pero que consideramos que puede ser muy estimulante para nuestros alumnos, en la tónica de series de televisión que les gustan, como de zombies y de apocalipsis. El hilo argumental sería que están de intercambio en este instituto y que durante el intercambio, en el centro educativo en el que están, se declara una epidemia zombie y por lo tanto se realiza una cuarentena y se cierra el centro, quedando encerrados dentro. Ante esta situación, a los alumnos se les pide que tienen que gestionar la comida que tienen almacenada en la cantina del centro escolar, realizar unas raciones y una gestión de esa comida y garantizar además que la dieta que estén tomando sea una dieta saludable y que pueda mantener sus condiciones físicas en el estado más óptimo posible. Para evaluarlos lo que pensamos es que sigan un diario de aprendizaje donde van a ir guardando todas las contribuciones y toda la gestión de este problema que le planteamos y además como producto final van a tener que presentar un vídeo al final y en este vídeo lo que tendrán es que explicar de cara a otros alumnos o de cara a otros centros que puedan encontrarse en la misma situación catastrófica cómo lidiar con esta situación y cómo gestionar estos recursos y mantenerse en unas condiciones de salud óptimas. No nos tienes que contestar ahora, por favor, pero me gustaría contar contigo. Creo que tanto tú como tu materia podéis aportar muchísimo a este proyecto.